El niño no podía dejar de llorar. Estaba solo, sentado sobre el borde de una banqueta agrietada, con la cara sucia, los ojos irritados por las lágrimas y las manos aferradas a una mochila rota. Las personas pasaban a su lado, con prisa, sin mirar, como si el dolor ajeno fuera apenas un ruido más de la ciudad. No había consuelo en las esquinas frías ni en los murmullos indiferentes de la calle, hasta que una figura se detuvo frente a él. Era una mujer. Su ropa era sencilla, los zapatos gastados y la expresión humilde, pero en su mirada había una ternura que ni la pobreza había podido marchitar. Se agachó sin decir una palabra y lo miró a los ojos con una compasión que no juzga, que no pregunta, que solo abraza. Nadie notó la escena, o eso parecía. En la acera de enfrente, un hombre con traje de lino claro y zapatos italianos detuvo el paso por un segundo. Su coche esperaba con el motor encendido. Llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo y una llamada perdida en el teléfono, pero su atención no estaba en los negocios. Miraba aquella escena con los labios apretados y los ojos entrecerrados. Nadie sabía aún quién era él, ni qué hacía allí, pero él sí sabía lo que veía, porque el niño que lloraba era su hijo. La historia que estás a punto de escuchar no trata solo de pobreza ni de abandono, ni siquiera de redención. Trata de decisiones, de cómo una mujer que no tenía nada fue capaz de ofrecerlo todo, mientras un hombre que lo tenía todo descubría que estaba perdiendo lo más importante. La mujer se quitó el abrigo raído que llevaba sobre los hombros y lo colocó con suavidad sobre la espalda del niño. Él, aún con sollozos entrecortados, la miró como se mira a alguien que no se esperaba. No preguntó quién era ni por qué estaba ahí. Solo supo que en medio de todo, alguien se había detenido. No llores. Mi amor, dijo ella con voz baja. No estás solo. El niño no respondió de inmediato. Se frotó los ojos con el dorso de la mano y bajó la vista. Tenía unos pantalones sucios, una camisa arrugada y los cordones de los zapatos desatados. Debía tener unos 6 años, quizás 7. La mujer no lo conocía, pero eso no importaba. Cuando el alma sabe que alguien sufre, no necesita una presentación. Mi mamá se fue, logró decir el niño con un hilo de voz. La mujer asintió, con una tristeza que comprendía demasiado bien. ¿Y tu papá? El niño señaló a lo lejos, a ninguna parte. No lo sé, no vino por mí. Del otro lado de la calle, el hombre continuaba observando. Nadie lo veía. Estaba detenido bajo la sombra de un árbol que aún conservaba unas pocas hojas verdes, como si la primavera se aferrara a no irse. Apretaba los dientes, luchando contra algo que ni él mismo entendía del todo. No era la primera vez que lo veía. El niño en la calle, solo, desorientado, lo había seguido. No sabía por qué, o tal vez sí, pero aún no lo aceptaba. Algo en el rostro del pequeño le resultaba dolorosamente familiar. Y esa mujer que ahora lo abrazaba, esa mujer de aspecto cansado pero con una dignidad intacta, estaba dándole lo que él nunca se atrevió. La mujer preguntó el nombre del niño. Él respondió con timidez. Leonel. Yo soy Mariela, le dijo ella. ¿Tienes hambre? Él asintió, con la cabeza baja. Mariela sacó de su bolso una manzana vieja, algo golpeada, pero todavía comestible. La partió con las manos y le ofreció la mitad. No se quedó con más, le dio al niño la parte más grande. Él la aceptó con gratitud callada. En ese instante, un recuerdo la sacudió. Ella también había sido una niña en la calle, una vez. También había esperado, entre basureros y banquetas, a una madre que no volvió y a un padre que nunca llegó. Y cuando por fin alguien la abrazó, juró que algún día sería ese alguien para otro. Del otro lado de la calle, el padre seguía sin moverse. El tráfico pasaba, los peatones seguían su vida. Nadie entendía la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Para ellos era solo una mujer pobre, hablándole a un niño sucio. Para él era un espejo, y lo estaba rompiendo. Mariela no tenía un hogar, dormía en un albergue improvisado, uno que se armaba por las noches bajo los puentes del sur de la ciudad, con lonas rasgadas y cartones húmedos. Pero en ese instante, sin pensarlo 2 veces, tomó la mano de Leonel y lo invitó a caminar con ella. No tenía planes, solo una decisión.
El niño la siguió con pasos tímidos. En el camino, ella le preguntaba cosas sencillas. ¿Qué le gustaba comer? Si iba a la escuela, si recordaba un número de teléfono. Leonel respondía lo que podía, con esa mezcla de inocencia y miedo que solo los niños abandonados conocen bien. Caminaron varias cuadras. Cruzaron calles que olían a grasa, a humo de escape y a tristeza. Mariela no soltó su mano. En el trayecto, algunos los miraban con desprecio, otros con indiferencia. A nadie parecía importarles lo que ocurría con un niño llorando o una mujer rota que intentaba ser fuerte. Del otro lado, en silencio, el hombre seguía. No era la primera vez que veía a Leonel. Lo había buscado, en secreto. Su nombre no estaba en ningún documento. No había acta, ni partida, ni reclamo legal. Pero había nacido y era suyo. La historia de ese niño se había escrito en una noche callada, hace más de 6 años, cuando en una fiesta de gala, entre tragos y promesas que nadie pensaba cumplir, conoció a una joven mesera. Tenía los ojos grandes y el rostro sereno. Ella no pidió nada. Él tampoco ofreció. Pero el destino no escucha a quienes no quieren comprometerse. Un par de meses después, ella desapareció. No quiso saber de él. Y él, cómodo en su mundo de oficinas, autos de lujo y matrimonios pactados, no hizo nada por buscarla. Hasta que una fotografía, enviada de forma anónima, le mostró a un niño parado frente a una escuela pública. Era Leonel, y era él mismo, de niño. No podía negarlo, por eso estaba allí, por eso lo seguía sin que nadie lo supiera, porque algo dentro de él, que ya había callado demasiado, empezaba a despertarse. Mientras tanto, Mariela encontró un pequeño parque, uno de esos olvidados, con bancas de fierro oxidado y columpios colgando de un solo lado. Se sentaron. Ella buscó en su bolso un pequeño termo y le ofreció al niño un poco de té de canela. Él lo bebió despacio, como si cada sorbo lo devolviera a la calma. ¿Dónde vives, Leonel? Le preguntó una vez más. En la casa de mi mamá. Bueno, vivía. Pero ya no me dejaron entrar. Respondió y se frotó los brazos con frío. ¿Te dejaron en la calle? El niño asintió, mirando al suelo. Mariela sintió un nudo en el pecho. En su vida ya había visto demasiada injusticia. Niños utilizados, madres desaparecidas, abuelos comiendo sobras. Y ahora este pequeño ser frente a ella, con el alma rota y los pies cansados, no podía pasarle desapercibido. Del otro lado, el hombre se acercó unos pasos más, aún sin hacerse notar. Se detuvo junto a un árbol. Sacó el celular. Tenía el número de su abogado en la pantalla, pero no marcó, porque entendió, en silencio, que ningún contrato, ningún juicio y ningún apellido comprado podrían reconstruir lo que él mismo dejó caer. Leonel no sabía que lo observaban. Solo sintió, por primera vez en muchas horas, que alguien lo cuidaba. ¿Quieres venir conmigo esta noche?, preguntó Mariela. No tengo mucho, pero donde yo duermo al menos nadie te hará daño. Él no respondió de inmediato. Luego, con un hilo de voz, dijo: sí. Mariela sonrió. No tenía un colchón para ofrecerle, ni juguetes, ni cobijas nuevas, pero tenía algo que muy pocos ofrecen: dignidad para compartir. El hombre dio un paso al frente y luego se detuvo, otra vez, como si el miedo, ese que solo sienten los que saben que fallaron, le impidiera cruzar la calle. Se llevó la mano al rostro, respiró hondo, guardó el teléfono y volvió a desaparecer entre la multitud. Esa noche, en un rincón del albergue improvisado, Mariela se acostó junto al niño, le dio su suéter como almohada y lo abrazó mientras dormía. Leonel no dijo nada más, solo cerró los ojos, y por primera vez en días, no soñó con calles oscuras, porque por fin alguien había decidido no soltarlo. A la mañana siguiente, el albergue improvisado olía a pan viejo y a café ralo. Algunas personas se desperezaban entre cartones, mientras otras ya estaban de pie, recogiendo sus pertenencias antes de que llegaran los trabajadores del municipio a despejar la zona. Mariela se levantó con cuidado, sin soltar del todo a Leonel. El niño aún dormía, con el rostro en paz. Parecía más pequeño de lo que realmente era, como si la tristeza le hubiera quitado estatura y tiempo. Cuando finalmente despertó, lo primero que hizo fue mirar a Mariela. No dijo buenos días.
Solo la miró, y eso fue suficiente. Caminaron juntos hacia una pequeña iglesia que, en las mañanas, repartía pan y un poco de leche caliente. Hicieron fila como todos, sin privilegios. Mariela saludaba a algunos por su nombre, a otros simplemente los abrazaba. Era una más entre los que no tienen nada, pero también una de las pocas que aún se atrevía a sonreír. Leonel comió despacio. Le ofrecieron 2 piezas de pan dulce, y aunque la tentación era mucha, guardó una en su bolsillo. Mariela lo notó y no preguntó. Ella también solía guardar comida para más tarde. Era el reflejo de alguien que ha aprendido a sobrevivir, no a vivir. Del otro lado de la ciudad, en un departamento de cristal con vista panorámica, el hombre despertaba solo. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, recordando los ojos del niño, la voz de la mujer, la forma en que se alejaban sin él. Sobre la mesa de su sala estaban los papeles de su empresa, los informes, las gráficas de inversión, los planes de expansión, pero nada le importaba esa mañana. Se sirvió un café sin azúcar. Se quedó mirando el horizonte y pensó, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez había cometido un error demasiado grande. El nombre de la madre del niño lo conocía. Se lo habían dicho hacía años, pero no quiso buscarla. Cuando le notificaron que estaba enferma, ya era tarde. Murió sola en una clínica pública, dejando una carta arrugada en la que pedía que, si algún día su hijo necesitaba ayuda, se buscara al hombre de traje que lo engendró. Pero él no hizo nada. Guardó la carta, la leyó muchas veces, y aún así no fue capaz de dar el paso. Ahora era Mariela la que caminaba con Leonel de la mano. Fueron a una plaza. Ella se sentó en una banca mientras él corría detrás de unas palomas. No reía del todo, pero al menos ya no lloraba. Mariela lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que no podía quedarse con él para siempre. No tenía recursos ni una casa estable, pero tampoco podía dejarlo ir. Fue entonces cuando se acercó una trabajadora social. Llevaba un uniforme sencillo, una libreta en la mano y una expresión que combinaba autoridad y cansancio. Se presentó, preguntó por el niño. Mariela le explicó lo poco que sabía. No mintió. Dijo que lo había encontrado en la calle, solo, llorando y que no podía dejarlo allí. La trabajadora tomó nota. Le agradeció su gesto. Le dijo que era importante que el niño recibiera atención oficial. Leonel volvió corriendo justo cuando escuchaba que alguien hablaba de separarlos. Se abrazó de la pierna de Mariela y no quiso soltarla. Es solo un trámite, dijo la mujer del gobierno. Lo llevaremos al centro de atención infantil. Allí estará seguro. Pero el niño gritó, lloró, suplicó. Mariela intentó calmarlo, pero también sintió una angustia que le oprimía el pecho. Sabía que el sistema no siempre era justo, que muchas veces lo que se hace por el bien del menor terminaba dañándolo aún más. Entonces, la trabajadora social se detuvo. Le pidió a Mariela que la acompañara. Quería hacer unas preguntas formales. Dijo que podría ayudar a que el niño quedara bajo su cuidado temporal mientras se resolvía su situación legal. Fueron juntas a la oficina del DIF más cercana. Leonel iba entre ambas, nervioso, pero tranquilo porque Mariela no lo soltaba. En la sala de espera, el niño se quedó dormido otra vez. Mariela se sentó junto a él, acariciándole el cabello. Un asistente le ofreció agua. Ella agradeció con una leve inclinación de cabeza. Fue allí donde, por primera vez, escribió su nombre completo en un formulario oficial. Mariela Gómez Ruiz. Edad, 36 años. Ocupación, sin empleo formal. Estado civil, soltera. Número de hijos, ninguno. Cuando le preguntaron por qué quería hacerse cargo del menor, respondió sin pensar, porque nadie más lo hará como debe hacerse, porque él no me pidió nada, pero yo ya le ofrecí todo. Del otro lado, ese mismo día, el padre biológico de Leonel se presentó en un despacho legal. Pidió una reunión urgente. Llevaba un sobre manila con documentos que no había mostrado nunca. Entre ellos, una copia de la carta de la madre del niño, una fotografía arrugada y un ADN que se había hecho en secreto. Quiero reconocer a mi hijo, dijo, pero no como un trámite. Quiero hacerlo bien. Su abogado lo miró sorprendido. Lo conocía desde hacía más de 10 años.
y jamás lo había escuchado hablar con esa voz. ¿Está seguro de lo que quiere hacer? Más que de nada en la vida. Esa noche, mientras Mariela acostaba al niño en una camita prestada dentro de una casa hogar temporal, una notificación legal comenzaba a circular, y al día siguiente los caminos de todos ellos iban a cruzarse. Al amanecer del día siguiente, Mariela fue citada nuevamente al centro de atención infantil. No le dijeron por qué, solo que era importante su presencia. Despertó a Leonel con delicadeza, lo vistió con la mejor ropa que tenía, una camiseta limpia y unos pantalones remendados, y juntos caminaron bajo la bruma fría de la ciudad. Al llegar, les hicieron esperar en una sala donde el reloj de pared parecía caminar más lento que nunca. El niño estaba inquieto, pegado a su lado. Mariela trataba de parecer serena, pero por dentro sentía una tormenta. Nunca había estado en medio de un procedimiento legal. No entendía los términos ni confiaba del todo en los engranajes oxidados del sistema. Y entonces, él apareció. Vestía un saco azul oscuro, camisa blanca, sin corbata, iba solo, sin asistentes, sin guardaespaldas. Cuando sus ojos encontraron los de Leonel, hubo un silencio tan denso que todo pareció detenerse. El niño frunció el ceño. Lo reconocía, no sabía cómo, ni de dónde, pero algo en él le resultaba familiar. El hombre dio un paso al frente, se agachó a su altura. Hola, Leonel. El niño no respondió. Miró a Mariela buscando respuestas. Ella lo abrazó por los hombros. El padre se puso de pie. Mi nombre es Mauricio. Yo soy tu papá. El pequeño entreabrió los labios. La palabra papá parecía no tener forma concreta en su mundo. Era algo ajeno, algo que había escuchado decir a otros, pero que no conocía en carne propia. ¿Dónde estabas? Fue lo único que dijo. Mauricio sintió que el corazón se le quebraba. No tenía una buena respuesta, no podía justificar años de silencio, pero tenía algo que Mariela, no, el peso de la culpa. Cometí errores, muchos, pero estoy aquí y quiero que estés conmigo. Leonel bajó la mirada. Se abrazó a Mariela con más fuerza. Un trabajador social se aclaró la garganta. Invitó a los tres a pasar a una sala privada. Sobre la mesa había carpetas, formularios y un café sin azúcar. El procedimiento era claro. El padre biológico había solicitado el reconocimiento legal del menor. Tenía pruebas, tenía recursos, tenía el derecho. Pero también estaba Mariela, la mujer que había estado allí cuando nadie más, la que lo había abrazado, alimentado, defendido, la que no tenía sangre ni apellidos para reclamar, pero sí alma para sostener. El funcionario los miró a ambos. La ley reconoce al padre biológico como primer responsable, pero también contempla el interés superior del menor. El niño ha manifestado su deseo de permanecer con la señora Mariela. Leonel, con voz bajita, lo había dicho minutos antes. No quiero que me quiten de con ella. Ella me cuida. Mauricio asintió. Cerró los ojos por unos segundos. Entonces, dijo, no lo quitaré de su lado. Solo quiero estar cerca, poder verlo, acompañarlo. Mariela se sorprendió. No esperaba eso. Había pensado que la escena acabaría con él llevándose al niño en un auto de lujo, mientras ella volvía a las calles. Pero en lugar de eso, él se inclinaba ante la verdad más profunda, que no se trata solo de quién lo engendró, sino de quién estuvo cuando más se necesitaba. Durante los días siguientes, Mauricio comenzó a visitar el albergue. Llevaba comida, libros, juguetes, pero no lo hacía desde el poder. No pretendía impresionar. Se sentaba con Mariela y Leonel en el piso. Comía del mismo pan, escuchaba las historias del niño y aprendía. Aprendía lo que es ganarse la confianza, lo que significa reparar con actos lo que una vez se rompió con indiferencia. Con el tiempo, alquiló una pequeña vivienda para Mariela y Leonel. Nada ostentoso. Una casa modesta, con una sala soleada, dos habitaciones y una cocina que olía a esperanza. No se la regaló, se la ofreció en renta a bajo costo, con un contrato firmado que aseguraba su derecho a estar ahí sin interferencias. No quiero quitarles nada, le dijo a Mariela una tarde. Solo quiero ser parte, a mi manera, desde el lugar que ustedes me dejen. Y Mariela, después de mucho pensar, aceptó. Leonel comenzó a llamarlo
papá sin que nadie lo presionara. A veces lo hacía con timidez, otras con alegría, y algunas, cuando soñaba cosas feas, lo llamaba fuerte desde su cama. Y él, por primera vez en su vida, corría, porque había entendido que ser padre no es firmar papeles, es estar ahí cuando el miedo se mete bajo la cobija. Pasaron los meses y con ellos llegaron los primeros cumpleaños, celebrados con globos reciclados y pastel de panadería. Leonel, que antes tenía pesadillas cada noche, empezó a dormir tranquilo. Se despertaba preguntando si Mariela seguiría allí, y ella, sin importar la hora ni el cansancio, siempre le respondía lo mismo. Aquí estoy, mi amor. Mauricio también fue aprendiendo. Se presentó a las juntas escolares, ayudó con los uniformes, le enseñó a Leonel a andar en bicicleta, lo llevó al médico cuando tuvo fiebre, y también estuvo en su primera obra escolar, donde el niño interpretó a un árbol. Lo aplaudió con lágrimas que nunca creyó tener. Pero no todo fue sencillo. Hubo momentos difíciles, días en los que Leonel se enojaba sin razón aparente. No entendía por qué tenía dos figuras tan diferentes a su lado. Una madre del alma, que lo había rescatado de la nada, y un padre biológico que lo llenaba de preguntas sin respuestas fáciles. Una noche, cuando el niño ya tenía unos 8 años, se sentó entre ambos y les dijo: a veces siento que no soy de ninguno de los dos. Mariela lo abrazó de inmediato. Mauricio se quedó mudo. Luego, con voz serena, respondió: quizá no somos perfectos, pero tú nos hiciste familia. No importa cómo empezó todo, importa cómo seguimos. El niño no respondió, solo los miró, y en sus ojos ya no había tanto dolor, había comprensión. Mariela comenzó a trabajar en una pequeña cocina comunitaria. Preparaba desayunos para niños del barrio. Se volvió una figura querida, una especie de madre para todos. Leonel, al salir de la escuela, la ayudaba a lavar trastes y a repartir platos. Era feliz. No necesitaba más. Mauricio, por su parte, renunció a su cargo ejecutivo. Vendió parte de su empresa. Se mudó a un departamento más modesto, cerca de donde vivían Mariela y Leonel. No por obligación, lo hizo por convicción, porque entendió que el éxito no está en los metros cuadrados ni en el saldo bancario, sino en poder compartir una cena en paz, escuchar una risa sin culpa y caminar sin que nadie huya de ti. Una tarde de lluvia, Leonel llegó empapado a casa. Había jugado bajo el aguacero, se quitó los zapatos, se secó el cabello con una toalla vieja y se sentó junto a Mariela y Mauricio en el sofá. Tomaron chocolate caliente, se rieron, hablaron de cosas simples, y entonces, sin que nadie lo pidiera, el niño dijo: gracias por no rendirse conmigo. Ambos adultos lo miraron sin poder hablar, porque en ese momento, todas las decisiones, las equivocadas, las valientes, las tardías, cobraron sentido. Un par de años después, Leonel fue aceptado en una secundaria con beca. Su expediente hablaba de esfuerzo, no de notas perfectas. Había aprendido a leer con Mariela, a multiplicar con Mauricio, a perdonar con ambos, y aunque seguía siendo un niño con cicatrices, también era uno con alas. A los 11 años escribió un ensayo para su clase de civismo. El tema era: ¿quién es tu héroe? Todos los niños escribieron sobre bomberos, doctores, deportistas. Él escribió sobre una mujer con manos agrietadas y un corazón inmenso, y sobre un hombre que aprendió a pedir perdón y a caminar sin arrogancia. La maestra lloró al leerlo. Lo colgó en la pared del aula. Y así pasaron los años, lentamente, con sus altos y bajos, con dudas y certezas, pero siempre con un vínculo que nadie pudo romper. Un día, ya con 16 años, Leonel se sentó frente a Mariela y le entregó una carta. Ella la abrió con manos temblorosas. Decía: madre, no tienes mi sangre, pero tienes todo lo demás. Gracias por enseñarme a querer cuando no entendía qué era eso. Gracias por no preguntarme por qué lloraba, sino por abrazarme hasta que dejara de hacerlo. Nunca podré devolverte todo lo que hiciste, pero intentaré hacerlo cada día, viviendo con el mismo amor con el que tú me salvaste. Y al final, con tinta algo corrida, firmaba: tu hijo para siempre, Leonel. Ella no pudo hablar, solo lo abrazó, una vez más, como aquel primer día,
cuando todo comenzó en una banqueta olvidada y un niño sin nombre rompía en llanto. Leonel empezó a crecer con la certeza de que el amor no siempre venía de donde uno lo esperaba, pero que cuando llegaba era suficiente para sanar. Nunca tuvo lujos. Su mochila seguía siendo remendada, sus cuadernos reciclados, pero en su mesa nunca faltaba comida caliente, y en sus noches jamás faltó un que duermas bien susurrado con cariño. Mariela no tenía estudios universitarios. Había dejado la secundaria antes de terminarla cuando su madre enfermó y tuvo que trabajar limpiando casas. Pero cuando Leonel llegó a su vida, sintió que tenía que volver a aprender. Se inscribió en un curso nocturno, empezó a leer libros de pedagogía prestados de la biblioteca y se sentaba cada noche a estudiar mientras él dormía. No lo hacía por ella, lo hacía por él. Mauricio, por su parte, encontró en la humildad un terreno desconocido. Antes creía que el respeto se compraba con trajes caros y relojes brillantes, pero pronto descubrió que su hijo lo admiraba más cuando lo veía lavar los platos, escuchar con atención o acompañarlos a pie al mercado. Los tres formaban una extraña familia que nadie entendía del todo, pero que funcionaba con una armonía inesperada. A veces discutían, a veces lloraban, pero jamás dejaron de elegirse. Un día, Mariela se enfermó. Nada grave al principio. Un cansancio constante, un pequeño mareo. Pero como toda mujer acostumbrada al esfuerzo, no se quejó. Continuó trabajando, sonriendo, cuidando. Hasta que una mañana simplemente no pudo levantarse. Leonel la encontró en el sofá, pálida. Corrió por ayuda. Mauricio llegó en menos de 15 minutos. La llevaron al hospital. Un diagnóstico que ninguno esperaba: anemia profunda, provocada por años de mala alimentación, estrés y falta de cuidados médicos. El médico fue claro: ella ha dado todo. Ahora le toca recibir. Leonel no se separó de ella durante esos días. Le leía en voz alta, le contaba chistes malos, le traía flores de papel hechas por él. Mauricio, por su parte, organizó todo para que no faltara nada. Contrató una enfermera, adaptó la casa para que ella pudiera estar cómoda y cocinó, sí, cocinó con sus propias manos, una sopa de pollo que sabía más a ternura que a condimentos. Cuando Mariela finalmente volvió a casa, encontró la sala decorada con carteles hechos por los niños de la cocina comunitaria. Uno decía: te necesitamos fuerte, mamá M. Otro: gracias por cuidarnos, ahora nos toca a nosotros. Ella lloró, no por tristeza, lloró porque por primera vez en su vida sintió que no estaba sola, que no era invisible, que su existencia importaba. Leonel, ya con 14 años, tomó una decisión. Quería estudiar medicina, no para ganar dinero, no para usar una bata blanca. Quería hacerlo porque había visto con sus propios ojos lo que pasaba cuando alguien no podía pagar un análisis o un tratamiento. Quería curar, como lo había hecho Mariela, pero con herramientas más fuertes. Mauricio lo apoyó desde el primer momento. Buscó becas. Habló con instituciones y cuando le preguntaron por qué tanto esfuerzo, respondió: porque es mi hijo y porque su sueño es el único legado que quiero dejar. Mariela lo miraba desde lejos, ya no con sospecha, ya no con distancia. Empezaba a confiar, lentamente, como quien se ha caído muchas veces, pero aún se atreve a levantarse. Una noche, mientras los tres cenaban en la terraza, Leonel preguntó: ¿cómo se conocieron? La pregunta los tomó por sorpresa. Mariela y Mauricio se miraron, sonrieron, y entre ambos contaron una versión breve, sencilla, sin ocultar lo esencial, pero cuidando lo doloroso. Leonel los escuchaba con atención. No interrumpió. Cuando terminaron, dijo algo que los desarmó. Entonces, yo soy la razón por la que ustedes dos están aquí, juntos, aunque no sean pareja. Yo los uní. Mauricio asintió. Mariela lo abrazó. No hacía falta decir nada más. Aquel niño que una vez lloraba solo en una banqueta, ahora era el eje de una familia sin apellido compartido, pero con el amor bien aprendido. Un niño que supo dar segundas oportunidades y también recibirlas. Y los adultos, esos dos tan distintos al principio, aprendieron que las familias no siempre se construyen con sangre, a veces se forjan en la calle, en el dolor, en el acto valiente de no mirar hacia otro lado.
El tiempo siguió su curso como suele hacerlo cuando nadie lo interrumpe, con pasos pequeños pero firmes. Leonel cumplió 15 años y aunque no hubo salón, ni vals, ni luces de colores, sí hubo una celebración especial. Mariela preparó su platillo favorito: frijoles de olla con tortillas recién hechas y un poco de queso rallado. Y Mauricio le regaló un libro antiguo sobre anatomía, con páginas subrayadas por generaciones anteriores. Lo encontró en una librería de viejo y lo mandó encuadernar con las iniciales del muchacho grabadas en dorado. Para que te acompañe cuando estudies y para que nunca olvides que todo gran médico primero fue un niño herido, le dijo. Leonel se rió con los ojos brillantes. Abrazó a ambos. Esa noche no durmió. Se quedó leyendo hasta que el sol comenzó a asomarse por la ventana. Había encontrado su vocación, su rumbo, su forma de devolver al mundo lo que él había recibido sin pedirlo. Mariela, mientras tanto, comenzó a recuperar su fuerza. Volvió poco a poco a la cocina comunitaria, esta vez no como única responsable, sino como guía. Había otras mujeres, jóvenes madres sin rumbo, que querían aprender de ella. No solo cómo preparar arroz sin que se pegara, sino cómo vivir sin perder la ternura. A veces la llamaban señora, otras veces hermana, pero casi todas terminaban diciéndole mamá, como un gesto de reconocimiento silencioso. Ella no se sentía una heroína. Aún tenía deudas, aún le dolían los huesos cuando hacía frío, y aún había noches en las que recordaba sus propios abandonos. Pero cuando veía a Leonel llegar de la escuela con la mochila llena de libros y una sonrisa bajo el polvo del camino, sabía que algo estaba haciendo bien. Mauricio también encontró una nueva forma de estar. No insistía en tener control, no exigía, solo ofrecía. Estaba presente en los partidos de fútbol, en los días de entrega de boletas, en los momentos en que se necesitaba silencio, no palabras. Leonel no siempre lo llamaba papá, pero cuando lo hacía con verdad. Una tarde, cuando el muchacho ya tenía 17 años, llegó a casa con un papel en la mano. Lo extendió sin decir nada. Era una carta de aceptación. Una universidad pública lo había admitido en su facultad de medicina, gracias a su constancia, sus calificaciones y una carta de recomendación escrita por uno de los doctores del hospital, donde solía acompañar a Mariela durante sus controles médicos. Me aceptaron, dijo con voz temblorosa. Mariela lo abrazó como si fuera un niño de nuevo. Mauricio le puso una mano en el hombro y dijo: te dije que el esfuerzo se nota, incluso si nadie lo ve al principio. Esa noche hubo cena especial: arroz con verduras, pan dulce y agua de limón. No había champán, pero sí orgullo. No había adornos, pero sí amor. Los años que siguieron fueron una mezcla de desafíos y logros. Leonel trabajaba por las tardes para pagar algunos gastos y por las noches estudiaba hasta caer rendido. Nunca se quejó, nunca se rindió. Mariela envejecía con gracia. Su cabello se volvió más gris, su andar más lento, pero su voz seguía siendo cálida, como una manta sobre los hombros. A veces se quedaba horas viendo las fotos de cuando Leonel era niño, no por nostalgia, sino por agradecimiento. Mauricio, por su parte, comenzó a escribir crónicas, pequeñas historias. Las publicaba en un blog sin nombre. Todas hablaban de segundas oportunidades, de la paternidad sin ego, del silencio que se rompe con amor. Nunca firmaba con su nombre. Solo ponía al final: inspirado en el niño que me enseñó a mirar. Una madrugada, cuando Leonel ya tenía más de 20 años, recibió una llamada. Era Mauricio. Estaba en el hospital. Había tenido un infarto leve. Nada grave, pero lo suficiente para asustarlo. Leonel llegó corriendo, entró a la habitación y lo encontró con oxígeno y una aguja en la mano. No dijo nada. Se sentó a su lado y lo tomó de la muñeca. No vuelvas a asustarnos así. Mauricio sonrió. Quería que supieras cómo se siente estar del otro lado, ahora que serás médico. Leonel no respondió, pero sus ojos decían todo. Esa noche se quedó con él, leyéndole en voz baja del libro que alguna vez le regaló. Semanas después, Mauricio se recuperó, dejó el cigarro, bajó el ritmo de trabajo y empezó a cuidar más su salud, porque ya no era solo él. Tenía a alguien por quien vivir, a alguien que alguna vez lo miró con desconfianza,
pero que ahora lo acompañaba a cada consulta. Y así, entre rutinas simples y silencios compartidos, pasaron los años. Mariela cumplió 60 años rodeada de jóvenes que ella había ayudado en la cocina comunitaria. Leonel ya era médico interno y Mauricio, jubilado anticipadamente, se dedicaba a dar talleres de escritura para adultos mayores. Uno de sus textos más leídos en redes sociales se titulaba La vez que aprendí a ser padre en la banqueta de una ciudad cualquiera. Nunca dijo el nombre de Leonel, ni de Mariela, pero quienes lo conocían sabían que cada palabra hablaba de ellos. Y Leonel, bueno, él siguió curando, pero sobre todo siguió recordando. Recordando que todo comenzó una tarde cuando él lloraba solo en una calle gris. Cuando una mujer de rostro cansado y corazón gigante lo arropó con un abrigo viejo y una manzana partida en dos. Y cuando, desde la sombra, un hombre que lo había traído al mundo se atrevió por fin a mirar de frente. Un invierno particularmente crudo cayó sobre la ciudad. Las lluvias no cesaban y el viento helado hacía temblar los cristales de las casas más viejas. A pesar del clima, la vida seguía. Leonel, ya con 24 años, estaba a punto de terminar su internado. Había elegido trabajar en un hospital público, en una colonia donde los recursos eran escasos, pero la gratitud abundante. Cada día veía casos que le recordaban su infancia. Niños desnutridos, madres agotadas, abuelos olvidados, pero también veía chispas, pequeñas luces en la oscuridad, como cuando una madre vendía pan por las noches para comprarle un inhalador a su hijo, o cuando un joven donaba sangre cada mes porque su hermana lo necesitaba. Leonel se volvió un médico que no solo diagnosticaba, escuchaba, miraba, tocaba con respeto, y cuando alguien le preguntaba por qué había escogido esa especialidad, él respondía con una frase sencilla, porque una vez alguien me salvó, sin saber medicina. En casa, Mariela ya no cocinaba como antes, pero aún preparaba su famoso té de canela cada noche. Leonel siempre se lo tomaba, aunque estuviera frío. Para él era una especie de ritual sagrado, un puente con su pasado. Mauricio, que ahora se había dejado la barba canosa y caminaba con un bastón de madera, seguía escribiendo. Publicaba cuentos en periódicos locales. A veces lo invitaban a dar charlas en escuelas sobre paternidad responsable. No se presentaba como experto. Decía que era un aprendiz de papá y eso bastaba. Una tarde cualquiera, los tres se reunieron en la misma banca del parque donde, muchos años atrás, Mariela le había dado media manzana a un niño desconocido. La banca seguía allí, aunque el fierro estaba más oxidado y la pintura verde había sido cubierta con grafitis. Aún así, se sentaron, en silencio. Leonel tomó una fotografía. Era la primera vez que los tres aparecían juntos en una imagen que no fuera espontánea. Mariela al centro, con su suéter tejido, Mauricio a la izquierda, con su bastón en las piernas, y él, con bata blanca y mirada serena. ¿Por qué esta foto aquí? Preguntó Mariela, sin dejar de sonreír. Porque aquí empezó todo, respondió Leonel. No todo, corrigió Mauricio con ternura. Aquí empezó lo que valía la pena. Volvieron al hogar al anochecer. El cielo estaba limpio y las estrellas se asomaban tímidas. Era raro verlas tan claramente en la ciudad. Mariela, al llegar, se sentó en su sillón favorito. Sacó de un cajón una caja de cartón viejo. Dentro había recortes, dibujos hechos por Leonel de niño, una servilleta con un poema garabateado y la mitad de una manzana de plástico que había guardado todos esos años. Nunca la tiré, dijo. Me recordaba quién fui y quién quise ser. Leonel la abrazó por la espalda. Mauricio los miró desde la puerta, con los ojos brillando, y en ese instante ninguno de los tres dijo nada. Porque a veces la familia no necesita palabras, solo presencia, solo esa certeza de que, aunque todo en el mundo pueda tambalearse, hay vínculos que no se rompen. La vida siguió, como siempre, pero con una diferencia. Ahora caminaban juntos, con menos miedo, con más historia. Los años no detuvieron su marcha. Las estaciones cambiaban, los cuerpos envejecían y la ciudad seguía rugiendo con su tráfico, sus gritos, su música de fondo y su constante indiferencia hacia los pequeños milagros que ocurrían en las esquinas.
Leonel se graduó como médico. La ceremonia fue sencilla, sin alfombras rojas ni flashes. Solo una sala llena de jóvenes de bata blanca y padres que aplaudían como si el futuro entero dependiera de ese momento. En un rincón, Mariela lloraba en silencio, con un pañuelo en la mano, no por tristeza, sino por alivio, por haber llegado hasta allí, por saber que su niño, aquel que una vez temblaba de frío en una banqueta, había cumplido un sueño que nunca se atrevió a imaginar. Mauricio también estaba allí, con su bastón, su cuaderno y su cámara de fotos vieja colgando del cuello. Le tomó una fotografía a Leonel justo cuando éste sonreía entre todos. Era una de esas imágenes que no necesitan marco para ser eternas. Después se la entregó revelada, con una nota al reverso. Ahora sí, hijo, lo hicimos. Leonel colgó esa fotografía junto a una de su infancia, donde salía abrazado a Mariela comiendo pan en la plaza. Las dos quedaron una al lado de la otra, pasado y presente, herida y cicatriz, origen y destino. Unos meses después, Leonel decidió abrir una pequeña clínica comunitaria en la misma colonia donde Mariela había vivido durante años. No cobró por consulta durante el primer año. Atendía con paciencia, con respeto, con ese tipo de voz que calma, aunque no tenga todas las respuestas. Muchos no sabían que él había vivido en la calle, que había dormido sobre cartones, que lo había abrazado una mujer desconocida que terminó convirtiéndose en su madre. Pero él no necesitaba contarlo. Su manera de mirar bastaba. Un día cualquiera, Mariela ya no despertó. Partió tranquila, en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y una leve sonrisa dibujada. El té de canela seguía tibio sobre la mesa. Una carta descansaba en la mesa de noche. Iba dirigida a Leonel y comenzaba así. Si estás leyendo esto es porque ya me fui. No llores mucho. Yo no me fui triste. Me fui agradecida. Me fui sabiendo que cumplí el milagro más hermoso, verte crecer y saber que no fuiste mío de sangre, pero sí mío de amor, que vale más y duele menos. Leonel no lloró al leerla, no de inmediato. Tardó varios días en hacerlo. Lo hizo una tarde mientras atendía a una niña con fiebre alta. Al ver su rostro, pensó en la Mariela joven, la que partió una manzana en dos, y entonces, en medio de la consulta, lloró sin decir palabra. Mauricio vivió algunos años más. Leonel lo cuidó hasta el último aliento. Cuando murió, dejó un cuaderno lleno de textos, uno de los cuales decía: la paternidad me encontró tarde, pero me encontró y me dio la redención que ni la religión ni el dinero supieron ofrecerme. Leonel guardó ese cuaderno en una caja junto con la foto de los tres en la banca del parque y la mitad de manzana de plástico que ahora tenía un lugar de honor en su escritorio. Ya adulto, convertido en médico reconocido en su comunidad, Leonel escribió un pequeño libro. Lo tituló El abrigo y la mirada. No era sobre medicina, era sobre su vida. Una historia que empezó con llanto, cruzó por el abandono, se tejió con los hilos del perdón y terminó bordada con gratitud. El prólogo decía: fui un niño solo hasta que alguien me miró sin miedo y me ofreció medio fruto y un abrigo sin botones. Y desde entonces aprendí que los actos más pequeños pueden cambiar el curso de una vida entera. Hoy, cuando alguien le pregunta qué lo convirtió en médico, no habla de universidades. Habla de una mujer con zapatos rotos y un corazón gigante. Habla de un padre que aprendió a llegar tarde, pero a quedarse para siempre. Y habla de una ciudad que, aunque no siempre ve, a veces permite que sucedan los milagros más humanos. Porque al final, lo que define a una familia no es dónde comienza la sangre, sino dónde comienza el amor. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que estabas solo y alguien te tendió la mano, o si fuiste tú quien ofreció abrigo sin esperar nada a cambio, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Hay historias que merecen ser contadas, porque aunque no salgan en los periódicos, cambian el mundo una mirada a la vez.